Muy buenas tardes a toda la audiencia. A nombre de la doctora Patricia Galeana, directora de este recinto, les doy la más cordial bienvenida al INERM. Esta tarde continuamos con el curso de Historia Diplomática, siglo XIX, ya en una de las últimas sesiones de este segundo módulo, y para ello hoy contamos con la intervención del doctor David Maciel, de quien leeré una breve semblanza curricular antes de darle el uso de la voz. El doctor David Maciel es licenciado en Antropología por la Universidad Estatal de California en San Diego, es maestro en Estudios Latinoamericanos por la Universidad de Arizona y doctor en Historia por la Universidad de California, Santa Bárbara. Actualmente es profesor investigador adscrito al Centro de Investigación y Docencia Económicas y es asesor externo del INE. Es profesor emérito de la Universidad de Nuevo México. Ha desempeñado cargos académicos en la Universidad de California en Los Ángeles, la Universidad de Arizona y el Colegio de la Frontera Norte. En 1999 fue galardonado con el Premio Otley, otorgado por la Secretaría de Relaciones Exteriores por su sobresaliente trayectoria de fomento y promoción de la cultura mexicana en Estados Unidos. Su labor docente incluye cursos de licenciatura y posgrado en Estados Unidos y en México, así como diplomados y conferencias sobre historia social, cultural y política de Estados Unidos, México y Latinoamérica. Además, estudios sobre chicanos, migración, frontera, relaciones México-Estados Unidos e historia y crítica del cine mexicano y chicano. Entre sus publicaciones se encuentran El Bandolero, El Pocho y la Raza, imágenes cinematográficas del chicano, publicado por Siglo XXI y Conaculta en el 2000. En coautoría con Juan Gómez Quiñones, cuenta con Al Norte del Río Bravo, Pasado Inmediato, 1930-1981. También en coautoría con Juan Gómez Quiñones y con Enrico Semo, cuenta con el título El Otro México, 1600-1985, y es compilador junto con Patricia Bueno del libro Aztlán, Historia del Pueblo Chicano, 1848-1910. Y esta tarde el doctor Maciel va a reflexionar sobre el Tratado Guadalupe Hidalgo y el México perdido. Les recuerdo que por un principio de orden, la manera de plantear las preguntas a nuestro invitado es a través de las papeletas que tenemos para ello, así que a lo largo del desarrollo de la conferencia estaremos pasando con los formatos que se requieren para ello, para que eso sea mucho más ordenado y la gente que también nos sigue por Periscope pueda tener también acceso a estas preguntas. Así que les agradezco mucho por su presencia, desde luego también al doctor David Maciel, y le cedo el uso de la voz. Gracias. Pues muchísimas gracias a la maestra Fabiola, le agradezco por esa gentil introducción, y pues es un enorme gusto estar con ustedes en este lugar que para mí es muy, muy especial. Le tengo mucho aprecio, mucho respeto y mucho cariño a toda la labor maravillosa que hace el INERM en la promoción y la difusión de la historia de México en general. El tema de mi plática que quiero compartir con ustedes, pues es uno de los temas, yo creo que más fundamentales de la historia, no nomás de México, sino de Estados Unidos, que es el Tratado de Guadalupe Hidalgo, que fue, como ustedes saben, el tratado que no nomás fue de la paz entre el conflicto bélico, entre la guerra entre los dos países, sino cambió en una forma definitiva y trascendental el futuro de ambos países. Más me referiré a esto en unos minutos. Ante todo, mi plática va a centrarse en lo que pasó con lo que llamamos el México perdido. ¿Cuál es el México perdido? No nomás el territorio, que fue el 51.2% del territorio nacional que perdió México por la derrota en la guerra del 47, sino que se olvida muchas veces, incluyendo aquí en México, lo cual a mí pues me ha entristecido mucho porque no veo todavía muchos cambios, que no nomás fueron territorios que perdió México, sino alrededor de 110,000 personas que de repente ya no eran mexicanos, sino eran norteamericanos legalmente, porque se quedaron y ya radicaban en esos territorios. Entonces mi plática va a tratar bastante sobre qué pasó
con esos mexicanos y por qué el Tratado de Guadalupe Hidalgo fue tan clave en determinar la suerte de esa población, que es mis antepasados, porque yo soy mexicano de Estados Unidos. Yo soy de primera generación, yo nací allá, me eduqué allá enseño, como dijo la maestra Fabiola, actualmente enseño en la Universidad de California en Los Ángeles, pero yo soy uno de esos tantos de los mexicanos en Estados Unidos. A mí a veces me parece curioso que cuando voy a alguna reunión así con gente que no conozco del todo, me preguntan, ¿cuándo emigraste, David? No, pues yo nunca emigré. Incluso nosotros los historiadores decimos que nosotros no cruzamos la frontera, que la frontera nos cruzó a nosotros. Entonces, como que sí, todavía hay ciertas imágenes de lo que son los mexicanos en Estados Unidos, y pues a mí también me gustaría mucho empezar a cambiar esas ideas, que ya somos una comunidad totalmente diferente que en décadas pasadas. Pero bueno, ese es otro tema que nos podría llevar un poco a las preguntas si tienen interés en esto. Regresando al tema de la guerra del 47, pues vamos a hablar un poquitito de los antecedentes. ¿Por qué se dio este conflicto? ¿Por qué llegaron México y Estados Unidos a pelear una guerra tan terrible, tan costosa en todo sentido? ¿Qué fue los factores que llevaron a cabo a los dos países a que se estallara esta guerra? Bueno, en cierta forma yo creo que era inevitable la guerra por una simple y sencilla razón, porque Estados Unidos ya había empezado con su ideología que había surgido, que yo creo que ha sido vigente en toda la historia diplomática de Estados Unidos desde entonces hasta la época actual, que es la llamada destino manifiesto. Para los que no estén muy familiarizados con este concepto, los norteamericanos, los anglosajones, de repente les surgió esta idea que eran los preferidos del cielo, de divina providencia o algo, y que su democracia debería ser el modelo para no nomás las Américas, sino posteriormente el mundo. Yo creo que ustedes estarán de acuerdo conmigo que esa idea todavía prevalece en Estados Unidos, en su idea imperial de cómo manejan su política exterior. Pero regresando al siglo XIX, entonces, aunque todavía, pues fíjense, Estados Unidos apenas estaba expandiéndose dentro de la Unión Norteamericana, o sea, acababa de comprar el territorio de Luisiana, luego compró Oregon y luego quería mucho el suroeste, lo que es ahora el suroeste, ¿no? Ahora, ¿por qué quería tanto el suroeste? Ante todo por California, y no crean que eran por las playas de Santa Bárbara o Disneylandia o algo así, que bueno, todavía no existía, pero ni el clima ni todo eso, ante todo el puerto, ¿no? Que querían acceso a los dos océanos. Ya tenían el Atlántico y ahora querían el Pacífico y todo lo de en medio para las rutas. Entonces, Estados Unidos hizo varios intentos de comprar esos territorios, pero recordemos que México estaba totalmente inestable. Hubo no sé cuántos presidentes en el siglo XIX, que ya casi ni los puede uno contar, de cuántos golpes de Estado. Santana fue presidente 11 veces, nomás para citar un ejemplo, en el siglo XIX, etcétera. Entonces el país como que estaba pues muy incierto. Estados Unidos mandaba un comunicado a X presidente, cuando llegaba aquí ya había otro presidente. Entonces, bueno, hubo muchísimos factores que no se pudieron poner de acuerdo. Aparte, México no quería vender ese territorio. Entonces, bueno, pasa la rebelión de Texas, que el gobierno mexicano hizo un terrible error, garrafal diría yo, que como no estaba muy poblado la zona norte de México, creyeron que iban a, digamos, a entusiasmar a pobladores, y con eso iban a afianzar un poco la nación mexicana con colonos que ayudaran y que aceptaran ser ciudadanos mexicanos, respetar las tradiciones, la cultura mexicana, se hicieran buenos ciudadanos mexicanos, lo cual nada semejante pasó en Texas, porque desde que llegaron los colonos ya tenían la idea de romper con México y independizarse, que ustedes se recordarán que lo lograron después. Fue el primer paso.
hubo batallas célebres, una batalla que es mítica en la historia nacional norteamericana, que es el Álamo, que cuando Santana llegó con un ejército para aplacar esta rebelión de independizaje, entonces se fortificaron alrededor de 187 tejanos para hacerle frente a Santana y darle al general Sam Houston tiempo para fortificar un ejército, crearlo y hacerle mejor frente a Santana. Santana decidió acabar con los del Álamo. Tenía un ejército de más de 4,000 personas, soldados, entonces pues era obvio quién iba a ganar esa batalla. También fue muy mala estrategia, según mi criterio, de Santana, de haber pasado 13 días, duró la batalla del Álamo para destruir al Álamo, y le costó más de 600 soldados, porque ellos estaban muy bien fortificados y los soldados mexicanos iban de frente contra el Álamo. Pero bueno, acabó con el Álamo. ¿Y qué pasó? Que creó unos mitos que todavía se citan en todos los libros de texto de Estados Unidos, y luego un clamor cuando el ejército de Sam Houston derrotó a Santana: Remember the Alamo, ¿no? Acuérdense del Álamo. O sea, les dio un odio que todavía prevalece en Texas, un antimexicanismo muy trágico que tiene sus orígenes en ese incidente. Entonces, bueno, se independiza Texas, queda en limbo. México no reconoce la independencia. Santana firma la independencia porque lo capturan en la batalla de San Jacinto y le dan dos opciones: o firmas o te matamos, te fusilamos. Pues obviamente tomó la primera, firmó la independencia de Texas. México no la reconoció y quedó como en limbo Texas. Pero entonces Estados Unidos no estaba conforme con nomás Texas, como les digo, quería ante todo California. Entonces llega un presidente, James Polk, hace varios intentos de comprar, se impacienta y dice: ya basta, no lo venden, lo voy a tomar yo a la fuerza. Entonces crea un conflicto en la frontera, hay tiroteos, mueren algunos soldados americanos. Ya tenía un mensaje al Congreso diciendo: sangre americana murió en territorio americano por los mexicanos, no nos queda otra que declararles la guerra. México no tenía ni idea de qué estaba pasando. ¿Por qué guerra? ¿Cómo? ¿Qué guerra? ¿Qué por un incidente entre así soldados? Pues óigame, ¿qué es esto? Pues no, Polk ya lo tenía bien pensado. No vamos a abordar aquí toda la historia militar de la guerra del 47. Mandó 3 muy sustanciales ejércitos en contra de México, el presidente Polk, 2 al interior de México y 1 para capturar a todo el suroeste. Nomás digamos que desafortunadamente pues perdió la guerra México. Ahí lo único bueno, digamos, los niños héroes que ustedes se recuerdan fueron parte de la guerra del 47, cuando Estados Unidos llega a la capital de México. Al ser derrotado México, pues no le quedaba otra que llegar a tratar de negociar la paz a través de un tratado que fue llamado el Tratado de Guadalupe Hidalgo. Ahora, ¿cuáles eran las preocupaciones de los negociadores mexicanos? Que eran 3 personas, los negociadores mexicanos. Era Bernardo Cauto, Miguel Atristán y Luis Cuevas. Eran los 3 negociadores mexicanos. Por el lado americano era el subsecretario de Estado Nicolás Trist, que había sido cónsul en La Habana, hablaba perfecto español y curiosamente era bastante pro México y pro América Latina. Nunca estuvo de acuerdo con la guerra, pero pues fue el enviado del presidente Polk para negociar el tratado, y el tratado duró casi año y medio en todas las diferentes discusiones y fue muy difícil. ¿Por qué? Porque todavía Estados Unidos estaba indeciso cuánto territorio quería de México. Se hablaba hasta Veracruz y otros hablaban hasta Yucatán. La cuestión aquí es ¿qué hubiera impedido a Estados Unidos haber tomado todos esos territorios? Ya tenía ejércitos por todos lados, había derrotado a los ejércitos mexicanos. Ahora, les va a parecer a ustedes a lo mejor no tan curiosa la respuesta de por qué no tomó más territorio Estados Unidos de México, pero a la vez ahora con Trump
no les va a sorprender tanto la respuesta, que fue por racismo. Estados Unidos no conocía a México. Cuando llegan a la capital, envían a diferentes, así como soldados, a visitar a diferentes partes de México, incluyendo el sur. No encontraron nada que les interesara el sur, excepto que había muchísimos indígenas. Entonces decían, ¿qué vamos a hacer? ¿Ya acabamos con los indígenas o estamos acabando con los indígenas en nuestro país? ¿Qué vamos a hacer con tanto mestizo y indígena? Ustedes saben que en Estados Unidos no hubo mestizaje. Siempre hubo esta separación de las razas y no querían nada que ver con la gente, como la llamaban ellos, de color. Entonces se aterraron con pensar de incorporar a toda esta gente que estaba en Oaxaca, en Chiapas, en Yucatán. Dijeron, no, aparte allá no nos interesa tanto, nos conformamos con el suroeste. Entonces, bueno, ya se solucionó la idea de que iba a ser el río Bravo, la línea fronteriza entre los dos países, y luego, bueno, llegaba la otra preocupación de los negociadores mexicanos sobre la suerte de los mexicanos que nos íbamos a quedar allá. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué estaban tan preocupados los negociadores mexicanos de la suerte de sus compatriotas? Por la experiencia de Texas. Fíjense, ya tenían ejemplos de que cuando se independiza Texas, a los mismos tejanos, mexicano-americanos tejanos, que pelearon en contra de Santana, porque creían que les iba a ir mejor con los norteamericanos, les quitaron todo, los descartaron. Hubo violencia, después del Álamo y todo eso. Incluso hay una carta muy famosa de uno de los grandes líderes tejanos, mexicano-americanos, que hasta fue alcalde de San Antonio. Después de que ya no les fue útil, le quitaron puesto político, le quitaron sus tierras, le quitaron todo, y fíjense la ironía, después pelea con Santana en la guerra del 47 contra Estados Unidos. Se llamaba Juan Nepomuceno Seguín. Él escribe una carta muy conmovedora, que es el título de un formidable libro, que dice que se han vuelto extranjeros en su propia tierra. Es exactamente lo que les pasó a los tejanos en Texas después de que se independizó Texas. Entonces ya tenían esos ejemplos los negociadores mexicanos. Por eso insistieron que 3 de los 10 artículos del Tratado de Guadalupe Hidalgo se enfocara específicamente para proteger a los derechos de los 110,000 más o menos. Pues no había censo en ese momento, pero las mejores estadísticas nos dicen que era alrededor de 100, 110, 112 mil personas que se quedan del lado norteamericano. Ahora, se llevaron a cabo las preocupaciones de los negociadores, se incluyeron en el tratado original del Tratado de Guadalupe Hidalgo estos 3 artículos, el 8, 9 y 10 artículos, que protegía sus derechos civiles, protegía su cultura y religión, idioma, y ante todo, es lo más importante de todo, sus tierras, sus bienes. Entonces quedaron muy conformes en ese sentido los negociadores mexicanos, pero se olvidaron de una cosa, que aún con la firma del tratado no era el documento final. Porque ¿qué pasa? Por ley en Estados Unidos, todo tratado tiene que ser rectificado por el Senado Nacional. Entonces les envía el tratado que había negociado, el Senado lo ve y lo empieza a modificar con intervención del presidente Polk. Eliminan 2 de los 3 artículos del todo los eliminan, y el que tenía que ver con propiedades lo disminuyen y queda muy nebuloso acerca de títulos de propiedad y todo. Fíjense ustedes, había una visión totalmente diferente de propiedad. Los norteamericanos, como ustedes saben, se jactan del individualismo, del hombre individual, de lo exacto, de lo claro, de lo bien redactado que está un título de propiedad, y aquí no había tal cosa. Eran tierras comunales, eran títulos que venían desde la corona de España, luego por México, no estaban bien definidos, que una piedrecita allá era, y yo un río por acá, y pues todas estas cosas estaban como que muy nebulosas, ¿no? Nada rígidas. Entra todo eso a las cortes norteamericanas,
los hacen trizas a los mexicanos en torno a eso. Yo llamo esta etapa el gran despojo, porque sí, no importó la validez de esos artículos en la realidad fue totalmente otra. Entonces, por eso decimos que el Tratado de Guadalupe Hidalgo marcó nuestra triste historia de ser una colonia interna de Estados Unidos, de ser ciudadanos de segunda clase, si la queremos llamar, y que ya no teníamos ninguna protección legal, ya que las cláusulas del Tratado de Guadalupe Hidalgo se habían o minimizado o eliminado del todo. ¿Qué pasó con esta población de estos 110,000, ya que no podían usar o emplear el Tratado de Guadalupe Hidalgo para protegerse? Bueno, les quedó 4 opciones al México perdido. La primera era tratar de asimilarse, como le llaman los sociólogos, ¿no? Asimilarse, ¿qué queremos decir? Bueno, empaparse en la cultura norteamericana, tomar American Way of Life, si lo queremos definir de esa forma, aprender, manejar bien el inglés, y pues hacer lo mejor posible dentro de la sociedad norteamericana. Pero aquí hay una gran distinción de 2 categorías. Asimilación generalmente se asocia con costo, que uno deja una cosa por la otra. El problema con la asimilación es que minimizaba lo mexicano y buscaba lo americano. Entonces, bueno, esta fue una opción que generalmente se practicó por los élites, por la clase bien acomodada, por la clase terrateniente, los que pudieron mantener sus privilegios, y por un sector minoritario de esta población. ¿Cuáles eran las otras 3 opciones? Acomodamiento, como le llaman también los sociólogos o los antropólogos, que quiere decir que es no dejar uno por otro, sino tratar, para decirlo en términos contemporáneos, de ser bilingüe y bicultural, para tratar de manejarse bien, aprender inglés, manejarse bien dentro de la cultura, sociedad norteamericana, pero no a costo de lo mexicano, retener sus idiomas, retener sus tradiciones, pero tener entonces, digamos, la voluntad y también la inteligencia de poder manejarse lo mejor posible dentro de la sociedad norteamericana. Esta opción fue la más usada o la más empleada por la mayoría de la población. Incluso yo diría que sigue siendo la más o la óptima para nosotros aún en la época actual. Yo creo firmemente que es hasta increíblemente positivo y con grandes ventajas en bicultural y bilingüe en Estados Unidos. Y fíjense nomás qué ironía, yo les digo esto a mis alumnos, que estamos haciendo con números lo que nunca pudimos hacer con las armas. Como ustedes saben, el proceso social más fuerte ahorita en Estados Unidos es la latinoamericanización de Estados Unidos. Y fíjense esta cuestión, hablando de acomodamiento o asimilación. Estados Unidos, no sé cuántos de ustedes saben esto, después de México, Estados Unidos es el segundo país de habla española en el mundo, más que España, más que Argentina, más que Colombia, en su totalidad. Eso me lo comunicó el doctor Jaime Labastida, el presidente de la Academia de la Lengua, que hicieron ellos un estudio del uso del español mundialmente y quedaron asombrados con verse del número y de el auge del español en Estados Unidos. Entonces, pues yo creo que esa es la mejor opción, que fue la mejor opción en el pasado y sigue siendo la mejor opción para nosotros, los mexicanos allá, usar el acomodamiento, de ser plenamente bilingües y plenamente biculturales. La tercera opción es la resistencia, y de eso quiero hablar un poquito. No crean que la comunidad de descendencia mexicana tomó su despojo, su violencia, su hostigamiento, su discriminación sin hacer nada. Hubo múltiples formas de resistencia,
que la podemos dividir en dos categorías: la resistencia legal, o sea, a través de las cortes, a través de presión política, de puestos, etcétera, o extralegal, la fuera de la ley, que ante todo fue el bandolerismo social o ciertas agrupaciones que no era un individuo, sino una organización que tomó las armas, como uno en Nuevo México muy célebre que se llamaban las gorras blancas, porque se ponían una gorra para tapar su cara y andaban en la noche rompiendo los alambres que habían puesto para dividir sus tierras y todo esto. Esa es una forma de resistencia con una organización. Otra fue de un personaje que a mí me encanta en la historia, que se llamaba Juan Nepomuceno Cortina, que él reunió un formidable ejército en Texas y les dio una gran batalla a los oficiales, policías y ejército local de Texas, y a los famosos Texas Rangers, que eran los peores contra los mexicanos, por muchos años, hasta que por fin fue derrotado por un ejército muy numeroso norteamericano. Cruzó el río, se hizo general juarista, fue caudillo de Tamaulipas, se hizo gobernador y peleó mucho contra la causa de Juárez contra los franceses. O sea, un héroe de ambos mundos. Es un personaje increíble en la historia. Entonces, bueno, esta sería la tercera opción. Pero hay otro tipo de resistencia, no crean que nomás es a las armas. Hay resistencia de escuelas bilingües que las organizaron en el siglo XIX, porque el sistema norteamericano quería abolir el español, abolir lo mexicano, americanizarlos, como todavía lo siguen intentando en varias formas. Entonces, desde kermeses, desde tradiciones, a mí me parece curioso que también aquí en México me preguntan mucho: ¿por qué celebran ustedes tanto el 5 de mayo? ¿Por qué no celebran más el 16 de septiembre? A nosotros el 5 de mayo no es tanto como el 16 de septiembre. Bueno, hay una razón, se las voy a decir. Cuando Francia invade a México y Juárez se tiene que huir, se va hasta la frontera. Allá tiene mucha relación con mis antepasados. Se exila primero en El Paso y luego se va hasta Nueva Orleans, y de allá empieza a conseguir fondos, a planear la estrategia de regresar y pelear contra el imperialismo francés. Y también durante esa gestión manda muchos agentes, grandes intelectuales o políticos mexicanos de la talla de Ignacio Ramírez, así, gente de ese tipo, que van a todas partes de Estados Unidos para conseguir apoyo a la causa juarista. Entonces nosotros siempre creímos que tuvimos mucho que ver con el triunfo de Juárez por el apoyo que vino del México de allá. Entonces, este es otro tipo de resistencia. Otro es que nunca perdimos nuestro español. Nunca dejamos de las tradiciones, desde quinceañeras hasta enchiladas. Entonces también esa es forma de resistencia personal, cultural, espiritual. Se enseñaba historia de México en las iglesias, en las instrucciones no nomás religiosas, sino se hablaba. La prensa en español fue importantísima en todo el suroeste. Periódicos, desde que se fundó las imprentas aquí, se fundaron imprentas allá, y se publicaban continuamente periódicos en español que trataban mucho de temas mexicanos, no nomás de temas del México de afuera. Eso continúa hasta hoy día en Estados Unidos. Entonces, estas no son nomás algunos de los tantos ejemplos que les pudiera yo citar de resistencia de muchas formas que llevamos a cabo para nuestra sobrevivencia. Pero no quiero pintarles para nada un panorama de color de rosa de cómo fue nuestra suerte después de la guerra del 47, que nos vuelve al tema del Tratado de Guadalupe Hidalgo. No teníamos protección, no teníamos quien abogara por nosotros. Todo estaba en nuestra contra: las cortes, las fuerzas policíacas, los que investigan las propiedades, todo estaba hacia
en contra de nosotros y en pro de ellos. Por eso nos quitaron todo. No teníamos protección, no teníamos con quién acudir. Entonces sí fue una etapa muy triste en donde cambiamos nuestro perfil de ser dueños de nuestro propio destino a ser una colonia interna de Estados Unidos, con algunas excepciones, obviamente. Algunos terratenientes supieron muy bien mantenerse como los intermediarios entre los norteamericanos y su comunidad para mantener sus privilegios y todo, pero eso fue muy escasa población en su totalidad. También tenemos que ver que hubo diferencias regionales entre Texas, Nuevo México, por ejemplo, Arizona y California. California y Texas fueron los que llevaron el peor impacto del gran despojo, porque recuerden ustedes que fíjense nomás una gran ironía de la historia. La guerra estalla en el 47, se termina en el 48, se descubre oro en California en el 49. No se descubrió oro 2 años antes que les hubiera servido a México, sino 1 año después de que Estados Unidos ya tiene California. Eso propició una inmensa migración a California, que entonces cambió totalmente el perfil demográfico del estado, y ya predominantemente fue comunidad anglosajona, y los chicanos, como les decimos ahora, los mexicanoamericanos, fueron minoría, y también por eso pues fueron despojados, porque también los números eran pequeños en comparación. Y en Texas, pues ya les conté la triste historia, todo el odio, todo el prejuicio se siguió durante el siglo XIX. Con esto concluyo esta parte triste, porque pues sí, no hay que ponernos a llorar, pero fíjense, acaba de salir un libro formidable de un historiador británico y un historiador canadiense, que se titula The Forgotten Dead, los muertos olvidados, y el subtítulo es muertes violentas hacia los mexicanos en Estados Unidos, 1880 a 1920. Fíjense nomás, en este libro documentaron estos dos extraordinarios historiadores que hubo más de 5,500 muertes así violentas en contra de ciudadanos de origen mexicano en el suroeste, linchamientos o asesinatos que nunca fueron procesados, todo eso, pero muertes así violentas, más de 5,000 en ese periodo de 50 años en todo el suroeste. Les contaré otra anécdota alrededor de eso. Una vez se jubiló un famoso capitán de los Texas Rangers, y cuando se estaba jubilando le hicieron una entrevista, y él estaba muy orgulloso de su famosa pistola. En ese entonces se acostumbraba que en la, ¿cómo se dice? En la cancha, la cancha, ponían marcas así por cada muerte. Entonces le preguntó un reportero: oiga, usted tiene 18 marcas, ¿ha matado entonces a 18 hombres? Y dice: sí, pero no cuento a los mexicanos. O sea que ni siquiera valía la pena contarlos a los mexicanos que había asesinado. Pero ¿para qué les sigo contando historias de horror? Yo creo que ya vieron el panorama. Pero para concluir la parte así formal de mi presentación, todo tiene orígenes con el famoso Tratado de Guadalupe Hidalgo, porque allí se nos hubieran mostrado las protecciones legales aprobadas por los negociadores, y luego pues fueron erradicadas por el Congreso norteamericano. Eso sentó las bases para nuestra opresión. De ese tratado, por eso es tan importante ese tratado para nosotros, y bueno, pues para México fue la pérdida del 51.2%, pero ya les digo, en última instancia pues no le fue tan mal, porque se podían haber llevado todo México, Estados Unidos. Digo, dentro de lo que cabe, como dicen, de lo mal lo que bueno aparezca, algo así, ya saben ese dicho, de lo pues sí, lo que aparezca, pues digo, ¿qué podían hacer los negociadores mexicanos, no? Cuando tenían todo el territorio ya bajo control de Estados Unidos. Aquí estaba toda la capital tomada, invadida, y todo esto, los ejércitos norteamericanos por todos lados. Pero entonces, recordemos que el Tratado de Guadalupe Hidalgo va mucho más allá
de ser el documento nomás que es de la paz entre los dos países. Para Estados Unidos fue importantísimo porque fue el primer paso de una gran potencia mundial con la adquisición de este territorio, porque no nomás fue la adquisición de tierras, todos los bienes que venían con esas tierras, no nomás el oro de California, muchas minas en Nuevo México, en Arizona, todo tipo, desde uranio, etcétera. Luego grandes concentraciones de agrícolas. El Valle Imperial es una de las grandes zonas agrícolas de Estados Unidos, California, otra vez, algodón en Arizona y Texas, etcétera, ¿no? Entonces también fue una adquisición importantísima para el desarrollo económico de Estados Unidos, y ante todo tenían lo que querían, los dos mares, acceso al Pacífico, que fue el inicio de ellos como potencia mundial, porque como saben, en el 19 todo se determinaba por flota marina, y ya entonces Estados Unidos tenía sus barcos en ambos lados que llegaban desde el este hasta Europa, bajo. Entonces, eso significó para México, ¿qué significó? Tragedia increíble. No nomás fue la pérdida de eso, una crisis de identidad. Muchos mexicanos se cuestionaban hasta qué pasaba en el carácter nacional del mexicano, que habían llegado a tal punto tan negativo, tan terrible. ¿Cómo fue posible que llegaran hasta perder la mitad de su territorio? ¿Qué era en las instituciones mexicanas? Y luego pues empieza el liberalismo, como saben, empieza Juárez y esa generación, se deshacen de Santana de una vez por todas y comienza el movimiento liberal de Juárez también para tratar de crear un estado que no había en México. Como saben, México era un país de regiones, que también ese es factor por qué fue tan fácil de Estados Unidos derrotar a México, porque no había nacionalismo. Muchos de estados de México, ese es otro tema, pero muchos estados de México decían, esa guerra es de ustedes, del centro. Pues claro que no, pero no había ese sentido de nación. Ante todo, no había un plan de nación como ya los americanos habían. Hay que darles crédito, que desde los que fundaron Estados Unidos ya tenían un plan muy definido de nación. Y yo creo que hasta Juárez se empieza a pensar en un proyecto nacional de México. Entonces, bueno, esta guerra fue muy decisiva, cambió la suerte y el destino de los dos países, y fíjense nomás qué trágico para la historia de México fue todo el siglo XIX. Cuánta revuelta, cuánta toma de Estado, cuántos militares entraron, salieron, intervención no nomás de Estados Unidos, luego viene la francesa, como saben. Entonces, pobre México, casi ni un año estaba en paz en el siglo XIX. Fue un siglo muy trágico para México. No nomás pierde la mitad de su territorio, pero también siguen otros poderes queriendo asumir México como parte del imperio francés en el sentido de los franceses, etcétera, ¿no? Entonces fue un siglo muy difícil, pero también volvemos que también el Tratado de Guadalupe Hidalgo fue un ejemplo de, pues digamos, lo triste y lo difícil que fue este periodo para México. Pues, ¿por qué no paro aquí? Yo con mucho gusto, debe haber algunas preguntas. A mí me gusta mucho dialogar con el público, entonces, ¿por qué no hacemos así?